parte del cumplimiento de todo lo que has dicho a esta casa. Yo quiero recibir esas bendiciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues yo quiero compartirles hoy un tema. Amén. Vamos ahora para recibir esa palabra. Dígale que está a su lado. Hoy se va a mover el Espíritu más fuerte, porque quiere llenarte, quiere transformarte. Amén. Aleluya. Incline su rostro de donde está. Dígale: Padre, gracias te doy por la palabra que vamos a recibir. Gracias por traerme, por permitirme ser parte de esta casa, porque sabemos que tu Espíritu se sigue moviendo y creemos que tú harás grandes cosas con nosotros. Padre, por eso te bendecimos y rogamos que esta palabra que vamos a recibir sea de bendición más y más, porque sabemos que procede de tu corazón. Y sabemos que toda palabra que tú envías no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual es enviado. Padre, y esta palabra es enviada de parte tuya, por medio de tu Espíritu, para bendición de tu casa. Gracias te damos, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, el tema que quiero compartirles a ustedes es edificando con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Edificando con el Espíritu Santo. En el aniversario se hablaba de la reedificación, ¿verdad? De tener la oportunidad de crecer, de ser transformados. Todo lo que hacemos no es por lo que queremos, sino por lo que Dios conviene con el hombre para que al hombre le vaya bien. Amén. Dios puso algo y dice claramente: si tú pones atención, oyes mi palabra, la guardas y la pones por obra, entonces vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. Entonces Dios hace un convenio con cada uno de nosotros. Ya conmigo: yo soy parte de ese convenio. Amén. Entonces ahora quiero compartirles esto de edificando con el Espíritu, porque es el tiempo de empezar a edificar lo que Él quiere. El hombre edifica conforme a lo que él piensa, lo que él siente, conforme a los proyectos que tiene, pero Dios tiene proyectos nuevos cada día. Amén. Él dice: esto ya no me sirve, ahora quiero algo nuevo, ¿verdad? Y día tras día Él lo va haciendo, lo va hablando a través de sus siervos, los profetas. La voz de Dios ha escaseado mucho, ¿verdad? La voz de Dios se ha escaseado, pero sin embargo está volviendo a despertar esa voz profética. Está volviendo a moverse de una manera tan poderosa que está quebrantando toda mentira, todo aquello que se ha levantado diciendo que viene en el nombre de Dios. Amén. Y lo hemos visto en videos a través del mundo, cómo Dios está hablando ya, está cambiando un panorama en la esfera espiritual de las iglesias, que está despertando el espíritu de la iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque vienen los últimos tiempos. Y Dios quiere que usted sea parte de ese proyecto. Amén. ¿Cuántos quieren ser parte del proyecto de Dios? Amén. Amén. Vaya conmigo al Salmo 127, versículo 1. Amén. Usted a lo mejor ya conoce ese versículo, se lo sabe de memoria, ¿verdad? Pero si no se lo sabe de memoria, bueno, aquí está algo que Dios quiere aparecer a partir de hoy. La voz de Dios fluye. Amén. Salmo 127, versículo 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice la Escritura, hermanos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando el Señor me daba este versículo para dárselos a ustedes, me hizo comprender, hermano, que si Dios no edifica, Dios no muestra los planos, Dios no da el banderazo para hacer algo, es en vano todo lo que queramos hacer como iglesia. Es en vano todo lo que queramos hacer nosotros los ministros. ¿Se me entiende? Yo puedo hacer y deshacer y mover y decir: esto lo cambio acá, esto lo paso para acá, esto lo pongo acá. Pero Dios va a decir: no, yo quiero que esto se ponga acá, esto acá, y tú te vas a mover hasta acá, ahora. Pero señores, que a mí me gusta de este lado, va a decir Dios: sí, pero yo lo quiero de esta manera. Señor, pero es que yo quiero. Cuando yo digo yo quiero y no digo lo que tú quieras, Dios va a decir: ok, entonces yo termino rompiendo lo que tú estás haciendo.
yo voy a destruir lo que tú haces, porque no viene de mi corazón y yo no te estoy mandando a hacer lo que tú estás haciendo. Y es en vano todo el trabajo que podamos estar. Yo puedo decirle, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo hago, yo acá. Dice el Señor, sí, yo también quiero que tú hagas y deshagas y te muevas aquí y allá, pero debes de entrar en mi proyecto. Para que yo te dé las llaves, tienes que ser discípulo. Para que yo te dé unción, tienes que estar en santidad. Para que yo te dé un ministerio, tienes que cumplir con el llamamiento. Entonces el Señor empieza a poner un orden que está en la Biblia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y ustedes cuando abren la Biblia se dan cuenta del gran proyecto de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Pero bueno, a veces no nos gusta lo que Dios pone en su palabra. Este versículo no es para mí, lo cambio. No, esto tampoco, lo quito. Fíjense que hoy se ha dado tanto el quitar de la Biblia tantas cosas, hermano, que no se han dado cuenta que en Apocalipsis 22 dice claramente que si tú quitas algo, tu nombre va a ser quitado del libro de la vida. Pero tal pareciera que esos versículos no existen aquí. Los pasan por alto y dicen, ya no hay pastor, ya no hay apóstol, ya no hay dones, ya no hay unción, ya no hay esto, ¿verdad? ¿Dónde quedó el cumplimiento? Y por eso las iglesias están tan asentadas, hermanos, se están moviendo en un mover de hombre, en un gobierno democrático. Ya no es gobierno teocrático, ya es democrático, donde lo que dice el pueblo se hace, y ya no lo que Dios dice se está llevando a cabo. Entonces, por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces algo que tú haces se está cayendo, se está tronando, se está desmoronando porque no lo hiciste correctamente? Porque no lo hiciste conforme al plan de Dios. Es que es el enemigo que me quiere tocar. Espérate, el enemigo ni siquiera te pela cuando tú estás haciendo lo que a él le agrada. ¿Sí me entiende? Él no te va a hacer caso porque él sabe que tú estás haciendo lo que a él le agrada, que es la desobediencia, haciendo lo que a ti te place. Pero cuando Dios comienza a moverte y te dice, yo quiero que edifiques de esta manera, quiero que entres en este orden a mi templo, que hagas esto conforme al orden sacerdotal, entonces el diablo es cuando sí te va a querer estorbar. ¿Amén? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es tiempo de edificar bajo la guianza del Espíritu. Miren, hay un pasaje de la Biblia que yo leía y he leído desde que entré al Evangelio, porque Dios siempre nos llamó a lo profético, y yo no lo entendía. Siempre me basaba a un versículo que yo creía, que el Señor me había dado, que me compartía. Y este versículo decía, sí, Señor, yo lo voy a hacer, y con tu Espíritu, y voy a entrar. Pero anoche el Señor me mostraba algo que creo que a todos se nos ha revelado, ¿verdad? Más a los profetas. Pero bueno, antes de llegar a eso, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 14, versículo 28 al versículo 30. Amén. Cuando Jesús entiende las bases de establecer el reino con poder, claramente Él vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para ser parte del reino tienes que entrar con arrepentimiento. No puedes ser parte del reino si no tienes arrepentimiento, si no tienes un cambio de vida, un cambio de conducta. Jesús hablaba con Nicodemo y le decía, es necesario volver a nacer. Cuando Jesús le hablaba, es tiempo de nacer, de volver a nacer, le estaba hablando, tienes que tener una regeneración en tu vida. La regeneración quiere decir ordenar todo el desorden que tienes, moral, ético y espiritual. Entonces desde ahí empieza el Señor a enseñarnos cuán importante es ser parte del reino de Dios, a través de las pautas, a través de las reglas que Él va estableciendo. Y aquí en este pasaje Jesús nos habla, escuche bien, Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, porque ¿quién de vosotros, escuche bien, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Espíritu, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él,
diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Con qué vamos a edificar? Con los planos de Dios, con los términos de Dios. Es como se edifica una iglesia sólida, una iglesia firme. Amén. Es cuando el Señor comienza a poner un orden. Yo le digo, Señor, tú me dijiste que voy a empezar a trabajar, que voy a empezar a abrir iglesias, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y le digo, Señor, muéstrame una vez más tus planos, porque no quiero hacer lo que yo quiero. Dame la oportunidad de saber lo que tengo que hacer. Porque fíjense, levantar una iglesia es muy diferente en cada momento. No todas las iglesias se levantan igual. Yo puedo decir, es fácil, hago un local, pongo sillas, pongo todo y me pongo a predicar. No, hermano. Cada lugar tiene una estrategia espiritual como no se imagina. Amén. Por eso Dios nos da la enseñanza a través del Antiguo Testamento. Cuando Dios le dijo a Moisés, van a entrar a la tierra prometida, pero antes de que entren, manda espías que reconozcan la tierra. Fíjese, Dios se lo dijo a Moisés, y Josué, que después fue el sucesor de Moisés, hizo lo mismo. Aprendió que antes de hacer algo tenía que reconocer la tierra. Mandó a los espías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando iba a entrar a Jericó. Entonces, si Dios pone estrategias y Dios pone planos, Dios pone todo para que seamos arquitectos, seamos peritos conforme a lo que el Señor nos está mandando, quiere decir que aprendamos a leer los planos de Dios, a interpretar lo que el Señor quiere hacer para que todo salga correcto dentro de su reino. Amén. Entonces cada lugar se va estableciendo de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque cada lugar se mueve bajo un territorio espiritual. Amén. Si usted se da cuenta, hermanos, hermanas, usted llega a un poblado y en ese poblado está una iglesia católica y veneran a un santo tal, ¿verdad? San Juan, San Pedro, santo quién sabe qué tanto, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, ¿y qué tiene de importante cada santo? Hermano, dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, amén, sino contra principados y potestades. ¿Detrás de dónde están las potestades? Detrás de cada imagen, porque ellos son los que gobiernan, se les otorga un territorio espiritual, amén. Entonces cuando usted llega a algún lado y quiere establecer la iglesia, dice, caray, ¿por qué hay tanta oposición? ¿Qué está pasando? La gente no llega, no pasa esto, no pasa el otro. Porque dice Dios, espérate, tú fuiste cuando yo no te mandé. Si yo te hubiera mandado, te hubiera dado los planos. Amén. Entonces, tenemos que aprender a esperar, aún hasta para nuestra vida natural, hermano. Tenemos que aprender a poner todo delante de Dios, decirle, Señor, mira, voy a ir a trabajar. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Usted va a decir, bueno, ya sé que tengo que trabajar, pero dentro de lo que va a trabajar, Dios quiere que usted haga algo especial para Él. Amén. Pero bueno, entonces dice Jesús a través de este pasaje, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no nos sentamos a calcular lo que tenemos. Cuando el Señor te dice, siéntate, te está diciendo, ve y medita. Medita. ¿Qué es lo que tienes para trabajar en la obra de Dios? Fíjense que cuando en Hechos capítulo 13 vemos una gran enseñanza ahí. El Espíritu Santo, estaban maestros y apóstoles, estaban maestros y profetas. No habla de los apóstoles, habla de maestros y profetas que estaban ministrando al Señor. A ver, cuando dice ministrando, ¿usted qué se imagina que estaban haciendo? La palabra ministrar quiere decir servir. Estaban sirviendo delante del Señor. ¿Cómo? A través del orden ministerial que tenían los maestros y los profetas. Ministrando al Señor, dice que entonces vino el Espíritu Santo y habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he encomendado. Amén.
Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos donde al Espíritu Santo se le delega, se le relega, ¿verdad? La palabra correcta es relegar. Se le relega al Espíritu Santo y hacemos lo que queremos. Pero dice la Escritura: si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. Si el Espíritu Santo no va contigo a donde tú vas, a tu trabajo, a la escuela, a todo lo que tú hagas, hermano, es en vano a veces lo que hacemos. Porque nos salen las cosas mal, porque se nos atora el tráfico, porque lo que usted quiere, ¿verdad? Señor, ¿pero por qué? Dice: porque tú saliste y tú me dejaste en la casa. Moisés le decía a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques. Yo voy en el nombre de Jesús. Espérate, Jesús, ¿cuándo te mandó? Yo voy en el nombre de Jehová. ¿Cuándo te mandó Jehová? Por eso dice que el que tiene oídos para oír, lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A quién le va a hablar el Espíritu Santo? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todos ustedes son la iglesia. Pero, ¿verdad? Decimos: bueno, es que nada más el Espíritu le habla al pastor, le habla al profeta. No, hermano, el Espíritu también quiere hablarte, porque quiere encauzarte a los proyectos de Dios. Amén. Así sea pequeño el proyecto, Dios quiere meterte en él. Sea grande, también Dios quiere meterte, pero tienes que aprender a escuchar la voz de el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice: siéntate, empieza a meditar qué tienes para dar. Yo por eso, cuando estaba preparando, ¿verdad?, a los líderes en aquel tiempo, yo les decía, llegué con una pregunta y les dije: ¿qué tienen para dar? ¿Por qué? Porque Jesús dice: da de gracia lo que de gracia recibes. Va a venir enfermos, tienes que sanarlos. Van a venir endemoniados, tienes que liberarlos. Te van a mandar a llamar por un muerto, vas a tener que resucitarlo. ¿Sí me entienden? Va a venir gente que tiene necesidad, vas a tener que suplir la necesidad de ellos. No quiere decir que, a ver, espérame, mira, tengo nada más como 100 pesos, te doy 50 y yo 50. No, hermano, dígame cuándo Jesús sacó la cartera para alimentar a 5,000 o 4,000. Todo es a través del poder del Espíritu. ¿Sí me entienden? Todo es a través del poder del Espíritu, para que se muevan las señales, se muevan los prodigios. Fíjense que cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Bueno, no me quiero adelantar a la paréntesis, mejor ahorita se lo doy. Quiero que vaya conmigo a Zacarías, capítulo 4, versículo 1 al 6. Aquí está esta revelación, hermano, que a lo mejor usted la entendió antes que yo. Anoche el Señor me abrió los ojos, me quitó la venda que tenía para revelarme esta palabra. ¿Sí? Yo sé que usted la tiene, yo sé que usted la recibió antes que yo. Gloria a Dios. Pero yo me gozo porque anoche el Señor me abrió los ojos con esta palabra. Zacarías capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Escuche bien, ponga atención. Muchos de nosotros tenemos nuestro espíritu dormido y necesita ser despertado por el ángel de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les despierte su espíritu? Amén. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Entonces, si ya hablaba con él, ¿por qué lo despertó? ¿Verdad? Wow. Dice: como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío.
Yo tampoco entendía, hermano, esta palabra profética, porque necesitamos ser despierto de espíritu. Esta palabra profética, así como usted la ve, es la interpretación a lo que viene en la vida de Zorobabel. ¿Sabe usted quién era Zorobabel? ¿Quién sabe? No se dice que era Zorobabel, pero ¿quién sabe? No nos hemos dado la tarea de investigar quién era este varón. Tantos años se nos ha predicado, tantos años se nos habla de Zorobabel, que lo dejamos así al aire, ¿verdad? Una palabra más al aire. Pero bueno, dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted va a decir: bueno, ¿y qué tiene de maravilloso para ti? Para mí tiene maravilloso porque el Señor me despertó estando despierto y me enseñó el candelabro de oro y me enseñó los dos olivos. Los dos olivos representan lo natural que puedes buscar a un lado o al otro, pero solamente uno te da la revelación, te da el poder, te da el dominio y el gobierno, que es el Espíritu Santo. Usted va a decir: el olivo representa el aceite. No te dejes llevar por lo que tú piensas, no te dejes llevar por lo que tú crees. Aquello que representa supuestamente el aceite también representa la grosura del mundo, la vanagloria y la soberbia. Ten mucho cuidado. Por eso viene la interpretación de la palabra. En la traducción del lenguaje actual, se lo voy a decir, dice: así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, olivo, mano derecha, ¿verdad? Ni necesitas un gran ejército, mano izquierda. Lo único que necesitas, dice el Señor, es mi espíritu. Es ese candelabro de oro que representa la divinidad, el dominio, la revelación de Dios a través del Espíritu. No necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso. En la Biblia hebrea dice: yo soy Elohim, Ha-El-Yod, que quiere decir el Todopoderoso, que está sobre todos los dioses. Y te aseguro que así es. El Señor jura y dice: te aseguro que así es como debes de andar. Cuando el Señor mostraba esta noche, hermano, empezó a suceder algo espiritual. A veces las interpretaciones pensamos que vienen, que Dios nos da, pero recuerde que la revelación viene a través del Espíritu. Amén. Y el Espíritu dice que hay un candelabro con lámparas encendidas. ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo? Y el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo, tiene 7 espíritus más. Si usted entiende eso, va a tener la revelación. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de ¿verdad? Entonces, es como Dios va moviendo la iglesia, como quiere establecer el orden realmente en la iglesia, hermano. Como quiere que tú te muevas. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que venga la promesa del Padre. ¿Quién era la promesa? El Espíritu Santo. No pueden salir a predicar o hacer lo que quieran si no tienen primero la promesa. Porque les va a enseñar a edificar, les va a enseñar a afirmar, les va a enseñar a establecer el gobierno de Dios a donde ustedes vayan. Por eso dice: y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu. No puedes hacer nada de lo que Dios quiere que hagas si el Espíritu no te respalda.
Por eso Jesús no los mandaba vacíos. Antes de que tuvieran el Espíritu, dijo Jesús, yo les comparto de mi unción. Vayan, sanen, liberen, échenle ganas. Les empezó a preparar, los empezó a adiestrar para saber que tenían que recibir la promesa. Porque Jesús les dijo, yo me tengo que ir. Cuando Jesús se iba, Él no iba a dejar su unción en ellos. ¿Sabe por qué? Porque entonces les estorbaría el plan de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador. Cuando Él venga, Él les mostrará, les hablará, les guiará, les dará todo. Por eso, la iglesia, hermano, cuando Jesús fue muerto en la cruz, sepultado, resucitó, 40 días se presentó delante de ellos. Pregunto, ¿acaso los discípulos hicieron algún milagro durante todo ese tiempo? ¿Sanaron enfermos? ¿Echaron fuera demonios? No. Así como hubo un tiempo de dispensación en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hubo un tiempo de dispensación para que se estableciera la iglesia. Y en ese tiempo era fuera poder. No había poder, no había unción. Hasta que tenía que venir el cumplimiento. Muchas veces usted se siente vacío, hermano, y dice, Señor, pero yo oro, yo te pido, ¿qué está pasando? Dice el Señor, yo quiero edificar contigo. Quiero edificar tu fe, quiero edificar tu esperanza, quiero edificar tu amor, pero no te dejas. Déjame hacerlo contigo. Señor, pero es que, dice el Señor, ¿no quieres? Te voy a dar un tiempo de dispensación, donde no vas a sentir ni cosquillas, donde no vas a sentir nada de mí, porque necesitas prepararte para que yo te pueda usar. Y eso es lo que Dios establece en su palabra, hermano. Y siempre lo ha dicho desde el primer momento que puso al hombre, le digo, yo te pongo para que administres. Yo te doy la autoridad sobre todo lo creado, administralo. El hombre estaba puro. Cuando el hombre pecó, el Señor le quitó toda la administración, todo el poder que había recibido. Y le dio una fuerza solamente para trabajar en sus propias fuerzas. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando Dios empieza a mover esto y le dice a Zorobabel, fíjese, Zorobabel había nacido en Babilonia, ¿verdad? Había nacido en aquella tierra, pero él era judío. Cuando regresan, ¿verdad? Cuando regresan del exilio, no había quien les gobernase, hermano. Estaba Salatiel, pero Salatiel ya había muerto, no dejó hijos, era uno de los reyes. Y viene el Espíritu de Dios a través de Esdras a hablarle a Zorobabel. Mira, Zorobabel, tú eres del linaje de David. Sobre ti está la promesa. Tienes que ir y tomar autoridad y establecerte en el gobierno de Judá. Bueno, ok, lo voy a hacer, dijo Zorobabel. Lo voy a hacer, voy a trabajar, voy a echarle ganas. Voy a juntar un gran ejército. Espérate. Dice el Señor que no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Amén. Mire, cuando usted se mueve en serio a hacer las cosas que el Espíritu le dice, cuando Dios nos trajo esta tierra, no traíamos dinero, íbamos a traer 1,000 pesos para la semana. No traía nada, venía con mi familia, chiquitos mis hijos. Y cuando entramos a esta tierra, bueno, allá en Sinacantepec fue donde llegamos, ¿verdad? La primera vez. A San Luis, Mextepec. Llegamos allá a San Luis y lo primero que le dije al Señor, Señor, ya dejé todo, suple mi necesidad. Nos empezó a llegar un refrigerador, nos empieza a llegar una mesa, nos empieza a llegar cosas de gente que no conocíamos. Amén. Cuando el Espíritu de Dios te mueve, va a mover los corazones de la gente. No traíamos ni sillas para sentar a una congregación y Dios usó un matrimonio para darnos 25 sillas. Por eso dice la Escritura, en el principio, Bereshit,
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice claramente: y todo fue hecho donde no había nada. Dios siempre va a dar todo de la nada, hermanos. No te va a dar todo cuando tú ya tienes todo. Amén. Ese es el principio de creerle a Dios, de entrar en los planes de Dios, saber cómo Dios se va a mover. ¿Sí? Y entonces Dios comienza a hacer una obra como Él le place, como Él quiere. Cuando Él habla de la fe, Él primero te va a confrontar con tus necesidades. Te va a confrontar con la enfermedad, te va a confrontar con la falta de trabajo, te va a confrontar con los problemas que tienes. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir: mira, puedes tocar miles de puertas, pero si yo no voy contigo, ninguna se abre. Recuerda que mi palabra dice que yo soy el que abro y nadie cierra. Yo soy el que cierra y nadie abre. Entonces, hermanos, si usted conoce la palabra y la aplica correctamente bajo los proyectos de Dios, todo le va a salir bien. Amén. Amén. Todo va a tener una bendición. Mi hermana Ana tenía un problema, ¿verdad? Hace unos días atrás le llegó la competencia, le llegaron a hacer cosas malas, en su negocio le echaron cosas, ¿verdad? Y hay una palabra que dice en la Biblia, muy clara, y siempre se los he predicado en 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat habla al pueblo, le dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces ella nos platica lo que estaba pasando. Yo le dije: mira, vas a hacer esto, vas a salir, fíjense qué curioso, vas a salir de tu negocio y vas a dar 7 vueltas corriendo de esquina a esquina, ¿verdad? Declarando que tú tomas ese lugar para Dios. Cuando entres, ¿qué más te quisieras? Me pusiera a orar y que declarara que pues ese negocio y ese lugar me lo había dado Dios. ¿Verdad que sí? Y lo hizo. Imagínense qué pensaron sus vecinos, los del ayuntamiento, cuando ella empezó a correr de lado a lado, de lado a lado. Y no pasaba de ahí, dando sus vueltas. ¿Cuál fue el resultado de hacer lo que uno le dijo? Se va la competencia y viene la bendición a su negocio. Amén. ¿Se me entiende? Por eso dice la Escritura: creed a Dios o a Jehová y estaréis seguros. Amén. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, los planes de Dios y las cosas que Dios hace a veces son locas, son fuera de onda, como dicen los chavos, ¿verdad? ¿Cómo crees que si hago esto va a pasar? Pero a Dios le gusta hacer cosas locas. Amén. ¿Amén? Al Espíritu Santo le gusta moverse como no se imagina. ¿Por qué? Porque le gusta desequilibrar lo natural para equilibrar lo espiritual. ¿Amén? Ahora, fíjense nada más. En Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, a lo que yo quería llegar, al punto, ¿verdad? Escuchen con atención lo que el Señor le manda hacer a usted. Vamos a verlo de edificar. Dice la Escritura, en versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Escuche qué pregunta le hicieron al Señor, hermanos. Jesús les dio una orden: no se vayan hasta que venga a ustedes la promesa del Padre. ¿Qué tenían que estar esperando? No era la promesa del Padre. Tenían que estar esperando la promesa del Padre, orando por la promesa del Padre, que llegara la promesa del Padre. Pero sin embargo, estos hombres, ¿verdad?, salen con sus cosas. ¿Qué le preguntaron al Señor? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Va a ser en este tiempo. ¿Qué les contestó Jesús, hermanos? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Díganle que está a su lado: no te metas donde el Señor no te llama.
Dígale, haz lo que Él te dice. Amén. Por eso Jesús les dijo, ¿qué les importa a ustedes cuándo se va a establecer el reino? Esa decisión solamente la tiene mi Padre. Él es el que va a decidir cuándo. A ustedes no les llamó para ver la restauración de un reino natural. A ustedes los llamó a establecer el reino de Dios, el reino espiritual. Versículo 8, versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cuándo? Cuando haya venido. Si es que viene, ¿verdad? Si es que estás preparado para recibirle, va a venir a tu vida. Por eso Jesús les dijo, si están preparados y dejan de meterse donde no los llaman y hacen lo que yo les digo, entonces sí va a venir sobre ustedes. Pero si se siguen entreteniendo en cosas donde yo no les dije que fueran, cuando vengan, ustedes no lo van a recibir. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En serio, hermano, dejen de entretenerse donde el Señor no los está llamando. Quieres meterte en lo profético, pero si no es tu área, ¿qué le rascas a lo profético? Si no es tu área el ser pastor, ¿por qué te aferras a algo que Dios no te quiere dar? ¿Por qué te aferras a ese trabajo donde estás si Dios no quiere que sigas en ese trabajo? ¿Cuántas veces te lo ha dicho el Señor? Y tú sigues metido ahí o metida. Es que sé que Dios me va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir cuando tú seas obediente. Amén. ¿Amén? Amén. Es cuando el Señor te va a bendecir. Mi hermana Ana, perdóname que te tome a ti como ejemplo, mi hermana, ¿verdad? Pero ella venía con nosotros, venía conmigo y decía, pastor, es que siento que debo de cambiar mi negocio, ¿verdad? Ya lo quería cerrar. Tantos negocios que quiso abrir, que al final quería terminar cerrándolo. Y sin embargo, la mano de Dios sigue ahí. Amén. Porque lo hemos dicho, mantente en lo que Dios te dio. Amén. Amén. ¿Cuándo va a llegar la bendición? Cuando el Señor vea la obediencia completa, llana a lo que Él te está demandando. Tenía desesperación, tenía angustia, quería dejar botado todo. Y cuando hizo lo que usted me dijo, entró paz a mi vida, me dio relajación y dije, de ahora en adelante eres tú el que vas a fluir en mi vida. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, hermano, el enemigo te va a bombardear, te va a decir, no, ya no hagas esto, haz aquello. ¿Sabes qué? No, mira, vete para allá porque no, ¿sí me entiendes? Pero dice el Señor, espérate. Si mi nube no se mueve, tú no te muevas. Si mi columna de fuego no se mueve, tú no te muevas. Si mi presencia no va contigo, no te muevas. Si mi espíritu no te habla para que hagas algo, no te muevas. Es muy fácil sembrar una plantita, ¿verdad? Pero ¿qué tal tienes buena mano o mala mano? La siembras y en poco tiempo ya se te murió. ¿Verdad? Porque no sabes si es de sol o de sombra, no sabes si tienes que echarle agua diario o cada tercer día o cada 8 días. Agarramos la planta, la sembramos y ¡pum! Le echamos el agua luego. Y pasa media hora y otra tantito porque la tierra ya se secó. Y cuando vas a ver la pobre plantita, alguien pasó y le echó agua a mi planta. Alguien, un vecino que no me quiere. Dice, Señor, es que tú no lo haces correctamente. No te pones a investigar si esa plantita es de sol o de sombra. ¿Cuánto le tienes que dar de agua? ¿Cuál es la profundidad de tierra en la que debes de enterrarla? ¿Entendieron por qué se les mueren las plantas?
Diga conmigo, debo de investigar. Mire, hay una palabra en segunda de Pedro, donde dice claramente que los santos hombres de Dios indagaron diligentemente acerca de los tiempos de Cristo. Yo no me voy a poner a predicar el primero que me venga. Tengo que investigar para saber qué le voy a hablar a usted. ¿Sí? Por eso dice, los santos hombres de Dios investigan. ¿Qué hacemos? Investigar. Cuando somos santos hombres de Dios, quiere decir cuando hacemos la voluntad de Dios, lo que Él pide que lo hagamos conforme a su orden, conforme a su plan, a su proyecto, Dios te va a revelar los tiempos. Te va a dar todo. Y todo lo que hagas vas a prosperar. Amén. Pero tenemos que despertar nuestro espíritu. Tenemos que despertar nuestro espíritu en este día. Amén. Ahora, fíjense nada más. Cuando Dios mandó a Jesús, no lo mandó a restaurar el reino de Israel, ¿verdad? El gobierno, para que él reinara, él fuera el rey. No. Los judíos esperaban un rey y lo siguen esperando. Cuando Jesús entró en Jerusalén, sentado en un pollino, la gente empezó a clamar. La gente le reconocía como rey. Amén. Pero ¿sabe por qué? ¿No sabe usted la historia de lo que pasó? Jesús decía, antes de que yo vaya a tal lado, ustedes vayan, preparen el camino. Amén. Jesús les daba las llaves de preparar el camino a los discípulos. Tenía su equipo de logística, los apóstoles. ¿Por qué cree que cuando llegaba, y no está registrado en la Biblia, si usted lo lee, cuando Jesús llegaba a algún lugar, ¿por qué la gente se amontonaba si no le conocían? Porque llegaban los apóstoles a un lugar, a ver, venga, y hacían esto. Oye, se juntaban donde había un bolche de gente. Oye, Iván, ¿tú sabes que hay un hombre allá en Nazaret que es poderoso haciendo señales? ¿En serio? Yo lo he visto. Sí, en serio. Ah, ya. Es que no le dije que era discípulo también de Cristo. Amén. Aquel hombre dice que va a venir para acá y viene con una unción, ha sanado enfermos y resucitado muertos. ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo de él. El otro día lo vimos. ¿Verdad que sí? No, poderoso. Hacían que la gente pusiera atención. Captaban la atención de la gente. Amén. Y cuando Jesús llegaba, ¡ahí viene Jesús! ¡Ahí viene! ¡Es él! Vamos a recibirle, ¿viste? ¿Y qué hace la gente? Cuando hay un choque, ¿qué hace la gente? ¿Sí me entiende? Por eso las multitudes llegaban a donde estaba Jesús. Por eso llegaban las multitudes. Me van a seguir siendo testigos. Vayan. Cuando entraron al templo de la Hermosa, Pedro y Juan, no entraron solos. ¿Con quién entraron? Con un paralítico. Ex paralítico. Porque cuando entraron con él, lo llevaban del brazo, iba brincando, el hombre iba brincando y gritando. Llamó la atención de toda la gente que estaba en el templo. La gente volvió a ver qué me había pasado. He sido sanado, el Señor me sanó. Estos hombres que Dios puso en mi vida, por ellos recibí el milagro y entró con ellos al templo. Y la gente se acercó para ver si era cierto, para ver si era ese hombre que estaba pidiendo limosna. Y cuando se acercaron vieron, wow, se maravillaron. ¿Qué tenían para dar los discípulos? Lo que habían recibido de gracia, el poder del Espíritu. ¿Sí me entiendes? Es tiempo de mover las señales. Hechos 1:8 dice claramente: recibiréis poder. La palabra poder viene del griego dunamis, que quiere decir maravilla, milagro, poder, señal. ¿Sí me entiende? Un acto milagroso es lo que significa. Y si usted lee todo lo que pasó en Hechos, capítulo 4, versículo 40, capítulo 2, versículo 40, 42,
lo que dice en capítulo 3, cuando recibe el poder el cojo, capítulo 4, capítulo 5, cuando habla del poder. Todo el tiempo habla de dunamis, no habla de exousia, no habla de kratos, no habla de nada. Habla solamente de dunamis, que quiere decir poder milagroso. ¿Sí me entienden? ¿Con qué vas a sanar a un enfermo? Con poder milagroso. ¿Con qué vas a resucitar a un muerto? Con poder milagroso. Si usted entiende los parámetros del reino, usted se va a mover conforme al reino. Amén. Entonces, cuando los apóstoles entendieron que debían dejar de perder tiempo en buscar cosas que el Padre no les mandó hacer, que Jesús no les pidió, y se centraron en la palabra que Jesús les dio, fue cuando entonces recibieron la unción del Espíritu. Amén. Deja ya de perder el tiempo, iglesia. ¿Quieres poder? Haz lo que Dios te demanda. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Escuche bien. Wow. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Ya conmigo, en dunamis. En poder milagroso. Cuando Jesús predicaba y le traían un paralítico, ¿con qué lo sanaba? Con el poder milagroso. Amén. No usaba otro poder más que el milagroso. Hacer milagros. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Una vez vemos el dunamis de Dios ahí. Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo, el Señor iba con ellos y les respaldaba la palabra que ellos hablaban con las señales que las seguían. Amén. Entonces, todo lo que tú hagas, porque eres cristiano, tiene que haber señales. En tu trabajo debe de llevar señales. En la escuela tienes que llevar señales. Miren, yo me acuerdo hace años, y perdón que regrese al pasado, cuando iba yo en la primaria, empezaba yo en primero, segundo, por ahí llegaba el rumorcito que había un rarito en el salón. Así les llamábamos en aquel tiempo a los cristianos, a los testigos de Jehová. Oye, hay un rarito en el salón, ¿quién es? Y lo tachábamos luego. Pero qué sorpresa nos daba ese rarito o esa rarita, porque eran los más educados y con las mejores calificaciones en la escuela, en el salón. Se los digo para vergüenza mía. ¿En serio? Nos burlábamos porque eran cristianos, porque eran de otra religión. Pero cuando llegaban las calificaciones, nos tapaban la boca. Hoy no sé si siga pasando así en las escuelas, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos así era, hermanos. Así era. Llegamos a la secundaria y eran los que sobresalían. Eran los que tenían las mejores calificaciones. Pero no los veías en la escuela. ¿En serio? En la escuela de padres había cristianos. ¿Por qué los dejaron los padres entrar? Decíamos a los cristianos a la escuela. Porque era la paga. Entonces, hermano, imagínense. Dice claramente la Escritura, dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, fe, conducta, espíritu. Amén.
En todo tenemos que ser ejemplo. Pero ese ejemplo se adquiere a través del proyecto de Dios, hermano. Cuando entiendes verdaderamente cuál es el reino de Dios, qué hace Dios dentro del reino y cómo se mueve el reino. Dice Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, hermano, yo quiero que tú te centres en lo que Dios te está demandando ya. El pueblo de Israel recibió la promesa, vas a entrar, pero parecían hormiguitas dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegaban. ¿Por qué no llegamos? Porque no has entendido lo que tienes que hacer para llegar. Deja de ser rebelde, deja de hacer tu voluntad y haz lo que Dios te está demandando. Dice que todos aquellos perecieron en el desierto y una nueva generación que se levantó fueron los que entraron. Quiero que tú seas esa nueva generación, hermano, en los planes de Dios. Amén. 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 Que tú seas esa nueva generación, no porque te mueras y vuelvas a renacer en lo natural, pero en lo espiritual tienes que volver a despertar ya, hermano. Amén. Darte cuenta de lo que Dios te está llamando a hacer y darte cuenta cuánto tiempo estás desperdiciando y todavía no llega a ti lo que se te prometió. Pregunta: ¿acaso Dios está jugando con tu promesa? Tienes que entender para que el Padre te entregue la promesa ya. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Escucha bien, todo lo que tú hagas tiene que llevar testimonio de Dios. Dice claramente, testificando Dios. ¿Quién va a testificar en tu vida? Dios. No el hombre, es Dios el que va a testificar en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado, en el don que estás haciendo, que tienes. Dios tiene que testificar a través de ti. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tú tienes que repartir del Espíritu que Dios ya te dio. Dios tomó a Moisés y le dijo: voy a tomar de ti de tu espíritu para ponerlo sobre 70 ancianos. Dios quiere tomar de tu espíritu para depositarlo en alguien más. Pero necesita Dios dar testimonio de que tú eres fiel, de que tú eres realmente conforme al plan y al propósito que Él ha trazado. Amén. Y dice una vez más, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Y volvemos a ver el dunamis de Dios. Nuestra vida tiene que girar a través de ese poder, porque es lo que te va a abrir las puertas para predicar, para establecer el reino de Dios. Amén. Regresemos a Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43. Escuchen bien. Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Señales, maravillas. ¿Cuál fue la última maravilla que vimos? ¿No? Pues te pregunto. ¿Cuál de todas? Tantas maravillas que hemos visto, ¿verdad? Cuando Dios te da esas maravillas, hermano, es porque Él sigue afirmando su reino en tu vida. Sigue afirmando el concepto de quién eres delante de Él. Amén. Él siempre va a afirmar en tu vida lo que tú eres
Y Dios quiere bendecirte, por eso dice claramente lo que leíamos en Hebreos, testificando Dios juntamente contigo. Dios quiere testificar contigo, hermano. Dios quiere ponerte el sello de aprobación en todo lo que estás haciendo. Amén. Pero necesito fe, dice el Señor. Vamos a edificar tu fe. Amén. Señor, necesito quitar esa duda. No te preocupes. Te voy a enseñar que a través de la fe y de la esperanza, la duda se va. Amén. Señor, pero es que necesito bendición. Dice el Señor, ven, te voy a enseñar cómo romper con la maldición para que te venga bendición. Amén. Todo es bajo el proyecto de Dios, hermano. Dios quiere edificar una iglesia poderosa. Por eso el apóstol Pedro dice claramente, vosotros como piedras vivas. Amén. Amén. ¿Cuántas piedras vivas hay aquí? Amén. Tienen que dejarse pulir para encajar perfectamente en la edificación de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es tiempo de edificar una profecía, una iglesia profética fuerte, poderosa, hermano. ¿Se acuerda que Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 nos habla que la iglesia tiene que estar fundada bajo los fundamentos apostólicos y proféticos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo? Si la iglesia no está fundamentada en el orden apostólico y profético, la iglesia se tambalea. Amén. Dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cómo viene la profecía? ¿Cómo? A ver otra vez. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que volvemos una vez a los santos hombres de Dios, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿cómo? Inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Si Dios no te inspira, tú no puedes hablar la palabra. Te trabas. Si tú quieres trabajar, hacer algo en tu trabajo, no tienes el espíritu, lo vas a hacer en las fuerzas naturales. ¿Sí me entiendes? Pero cuando lo haces en el poder de Dios, se multiplica, vienen maravillas. Tus patrones se van a asombrar, van a ver cosas tremendas, no te van a soltar. Lo que le pasó a Jacob con su suegro Labán, no lo quería soltar. Y le cambió el salario 7 veces, y 7 veces él hizo maravillas, porque la mano de Dios estaba con él. Amén. Entonces tú tienes el poder para engrandecerte en tu trabajo, hermano. A veces malentendemos lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, donde dice, porque Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas. Yo voy a hacer riquezas, voy a amontonar, voy a hacer porque Dios me dijo que tengo el poder para hacer. A ver, ¿cuál es ese poder para empezar? Se llama Espíritu Santo. Amén. Se llama gracia de Dios. Amén. Amén. Si no tienes gracia y no tienes al Espíritu, ¿cómo vas a recibir revelación de lo que vas a hacer? Yo le pregunto, ¿cómo sabía Jacob que tenía que cortar esas varas y ponerlas delante de los animales cuando iban a preñar? Perdón, cuando iban a dar a luz, para que resultara lo que él quería. ¿Cómo sabía él que llevarlos al abrevadero y tomaran el talado del agua, iban a recibir la bendición para él? ¿Cómo él lo sabía, hermano? A través del Espíritu, a través de la inspiración. Cuando el Espíritu te inspira, hermano, te dice lo que tienes que hacer, lo vas a llevar a cabo y vas a multiplicar tus bendiciones. Vas a ser de bendición para tu patrón y vas a traer bendiciones para todo el mundo. Amén. Pero lo tienes que entender. Por eso Dios mandó a Esdras, mandó a Zacarías a hablarle a Zorobabel y a decirle, dile que no es con ejército y no es con espada. Dile que es con mi Santo Espíritu. Amén. ¿Se me entiende? Es muy fácil tomarnos de lo natural de lo que tenemos, porque nos sentimos poderosos. Podemos hacer y deshacer.
Pero hay una roca inconmovible que viene y desbarata todo. Se llama Cristo. Amén. Entonces, hermano, escucha bien. Es tiempo de que se despierte tu espíritu. Es tiempo de que la voz profética fluya. Que venga bajo la inspiración de Dios para decirte lo que tienes que hacer, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Vamos a Nehemías, capítulo 4, versículos 17 y 18. Amén. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Versículo 7. No es cierto, perdón. 4:17, perdón. Desde el versículo 15, escucha lo que dice. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando Dios edifica, deshace todo lo que Él no hace. Amén. Versículo 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. ¿Qué tenían? La espada. ¿Verdad? Con una mano trabajas, con la otra tienes la espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Usted va a decir, tener una espada así. Hermano, levanta tu Biblia. Levanta tu Biblia, levanta. Vas a trabajar en la obra de Dios, pero te tienes que afirmar, te tienes que sostener todo lo que hagas a través de la palabra. Todo tiene que ser soportado por la palabra de Dios. Si tú no lo haces conforme a la palabra, tu obra se viene abajo. Todo se te puede venir abajo. Amén. Por eso valora ese libro que tienes en tus manos. Porque dice la Escritura que vienen tiempos donde las Biblias ya no se van a abrir. Si tú tienes esa Biblia, valórala. Ponla delante de ti, porque ella es el proyecto y los planos de Dios. Para tu vida, para tu familia, para todo lo que emprendas. Y todo te va a salir bien. Amén. Dice el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amén. Es tiempo de que se toquen las trompetas. Pasa por favor, hijo. Es tiempo de que se toquen las trompetas. Agarra tu instrumento. Toma tu Biblia en tu mano y haz pacto con el Señor hoy. Quiero que hagas pacto con Él. Toma tu Biblia en tu mano y quiero que le hagas pacto al Señor. Dile: Señor, si tú no me mueves, yo no me muevo. Si tú no me mandas, yo no lo hago. Porque no quiero echar a perder la vida de aquellos que me miren haciendo cosas que tú no me mandas. Ayúdame. Hoy hago pacto contigo, dígame. Hoy hago pacto contigo de que haré conforme a tu palabra. Haré
tiempo de pactos. Jesús hizo un pacto en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Él no le preguntó si usted quería entrar en ese pacto. Él dijo, yo lo voy a hacer por ti. Y usted dentro del pacto, cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, cumple ese pacto de la salvación, hermano. Amén. Cumple ese pacto. Porque es el camino a la vida eterna. Amén. Amén. Dice la Escritura, ya voy a terminar. Viene algo fuerte. Yo le decía algo hace rato a mi esposa y a la profeta Chuy. Para que tú edifiques, tienes que tener los medios. Si no tienes los medios, no puedes edificar. Dios siempre te va a poner los medios cuando tú entras en el proyecto. Amén. Josafat salió con su ejército. Iban a la guerra. La apuesta estaba 1-5. Porque eran más reyes que se habían levantado contra Josafat. Él era el único rey. Perdón, la apuesta era 1-3. Eran 3 reyes que iban contra él. ¿Qué podía hacer Josafat con su ejército? Contra 3 reyes y cada uno su ejército. En número les ganaban. Pero vino la voz profética y le dijo, no hay para qué pelear. La batalla es del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿por qué quieres pelear? ¿Por qué te metes en broncas? ¿Por qué quieres hacer cosas que Dios no te está demandando? Cuando Él te dice, haz lo que te digo. Yo peleo, tú predica. Yo peleo, tú sana. Yo peleo, tú levanta mi iglesia. Amén. No hay para qué pelear, dice el Señor. La batalla es mía. Amén, gloria a Cuando Dios. Josafat entendió eso, hermano, él llamó a todo el pueblo, puso a los sacerdotes, puso a los cantores, después puso a los varones de guerra, ¿verdad? ¿Por qué no los mandó hasta adelante a los varones de guerra? Sean los primeros. Porque cuando tú entras en los proyectos de Dios, dice Dios, haz lo que yo te digo. Amén. ¿Dónde están los músicos de la iglesia? Cuando Josafat puso en orden lo que Dios le había ordenado, les dijo, ahora vamos a ir a donde están ellos. Amén. Pero vamos a ir cantando. Amén. Imagínense cómo se sintieron los hombres de guerra, sabiendo que tenían su espada, sus lanzas, su escudo, y les dice, guárdenlas y empiecen a cantar. Amén, gloria a Dios. Es difícil hacer o dejar de hacer lo que tú sabes para hacer la voluntad de Dios. Es difícil. Pedro, deja de pescar peces porque vas a pescar hombres. Señor, si pesco un hombre, ¿cuánto me van a dar por él? ¿Verdad? Pero sin embargo Pedro dijo, sí, Señor, voy a dejar de pescar peces para pescar hombres. Y el ejército empezó a cantar. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Es para siempre, amén. Es para siempre, amén.
Y me dio esta palabra. Me dio esta palabra, profeta. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. Entona cántico. Levántate para y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿Saben de lo que estoy hablando, profetas? Jueces capítulo 5, versículo 12. Hijas, háganme paso aquí. Háganme paso, háganme para allá, para acá. Uy, la raza. Necesito que pasen los profetas. Pasen. Pasen aquí. Pasen aquí. Pasen aquí. Zacarías tuvo que ser despertado cuando ella estaba despierto, para que la voz profética fluyera con ese poder. Amén. El ángel tuvo que despertar. El ángel de Jehová tiene que despertar. Sigan entonando el canto. Sigan entonando. El Señor me decía anoche: mis profetas profetizan, pero han dejado de recibir revelación y oración. Dice el Señor, profetas. Dice el Señor, escucha bien. Yo abriré tu entendimiento y abriré tus ojos espirituales una vez más. Porque has dejado de profetizar. Has recibido mi palabra y la has callado. Pero yo te digo hoy, es tiempo de que tus labios se abran. Tú te has querido y tú has dicho: soy inmunda, yo no merezco, Señor, yo me alejé de ti. Pero yo te digo, dice el Señor, yo te levanté una vez más y te traje, porque tengo un plan y un propósito contigo, dice el Señor. Que fluya, dice el Señor, aquí, 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 aquí. Dice el Señor: yo te daré los días sobre tu vida. Yo te he dado promesas sobre ti, sobre tus hijos, dice el Señor. Ahora, yo pongo nuevamente mi espíritu sobre ti. Yo renuevo mi palabra. Yo renuevo mi pacto en ti, dice el Señor. Yo renuevo en ti mi espíritu. Porque es el tiempo, dice el Señor. Porque vienen proclamaciones de victoria, vienen proclamaciones para establecer tu reino. Dice el Señor: no es casualidad lo que se está moviendo en su vida ya. No es casualidad lo que se está abriendo, dice el Señor. Porque yo estoy empezando a abrir puertas. Porque te he traído para cumplir mi palabra, dice el Señor. Ahora, yo despierto tu espíritu. Yo despierto tu espíritu. Yo despierto tu espíritu. En el nombre de Jesús. Porque yo te estaré, yo te levantaré de palabra.
Padre, no quiero quedarme fuera de tu proyecto. Tú me has despertado en nuestra experiencia. Débora es profeta y juez. Para la espada reluciente te convoca a Dios. Dios te está poniendo en medio. Profeta, la convocación para hacer la obra de Dios, para empezar a trabajar como que no estamos. Rescatar las almas, salvar las almas que se están perdiendo. Es el tiempo, dice el Señor, de hacer su voluntad. Iglesia, es el tiempo de que se cumpla la palabra que el Señor te ha dado. Pero necesitas entrar en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, en lo que Él te está pidiendo. Danza, es tiempo de entrar en los planes de Dios más fuertes. Es clamar, de entrar en el plan. Para que tú puedas establecer y edificar, necesitas el motivo de Dios. Cuando Él pelea por ti, Él va a traer bendición tras bendición a tu vida. Deja de pelear, adora a tu Dios, levántate en el nombre de Jesús, haz lo que Él te dice, cierra con el gran botín en tus manos. Cuando el ejército llegó delante de los contrarios, encontraron un gran botín y empezaron a juntar ese botín. 3 días de camino, hermano. Un poderoso botín viene para que tú edifiques la obra de Dios, para que tú levantes la obra de Dios, hermano. Tienes la gran bendición a tu vida. Profeta, recíbalo. Recíbalo, profeta, en el nombre de Jesús. Quiero que cante conmigo esta última vez. Porque tu misericordia, vivificada Jehová, porque tu misericordia es para siempre haber, es para siempre haber, es para siempre haber, es para siempre haber. Para mi iglesia, que ellos están, son los que van a hacer todo. Ustedes solamente van a recibir el domingo. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. Solamente esfuerzo que se vaya en tu iglesia. Toma tu lugar delante de Dios. Toma ese lugar que debes de tomar verdaderamente, iglesia, en los planes y proyectos de Dios. Y entonces, dice el Señor, voy a hacer que edifiques. Y yo voy a edificar juntamente contigo. Amén. Amén. ¿Lo creen? Amén. Denle un abrazo que está sobrado. Fuerte esas palmas a mi Dios, hermano. Fuerte, fuerte. Fuerte esas palmas. Ahora, es fuerte el peso. Es fuerte el peso de Dios.